el médico del sanatorio. Embarazaba a todas las viudas para recolectar su leche materna. Puebla, 1957. El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Guadalupe hacia el Sanatorio San Rafael, aquel edificio de 3 pisos que se erguía como una mancha gris contra el cielo azul de Puebla. Era marzo de 1957 y el sol de la tarde caía oblicuo sobre las calles empedradas del barrio de La Paz, tiñendo de oro las cúpulas de la iglesia cercana. Guadalupe apretaba contra su pecho el chal negro que la identificaba como viuda desde hacía 8 meses, cuando el tifus se había llevado a Roberto, su esposo. Tenía 26 años y los ojos hundidos, de quien ha llorado más lágrimas de las que un cuerpo debería producir. El sanatorio, con sus ventanas altas y sus rejas de hierro forjado, parecía vigilarla mientras se acercaba. En el portón de entrada, un letrero de metal oxidado anunciaba: Doctor Ernesto Mendizábal, Medicina General y Ginecología. Las mujeres del vecindario hablaban del doctor con una mezcla extraña de admiración y susurro. Decían que era un hombre brillante, educado en Europa, que había regresado a México con conocimientos revolucionarios sobre la salud femenina. Guadalupe había escuchado estos rumores en el mercado, entre los puestos de jitomates y chiles, donde las comadres intercambiaban información como si fuera moneda de cambio. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas historias que exploran los rincones más oscuros de nuestra historia. Ahora sí, adentrémonos en los pasillos del Sanatorio San Rafael. El interior del sanatorio olía a éter y a algo más. Algo dulzón que Guadalupe no pudo identificar. Los pasillos estaban revestidos de azulejos blancos hasta la mitad de la pared, y arriba el yeso descascarado revelaba capas antiguas de pintura amarillenta. Una enfermera joven, de no más de 20 años, la recibió en la entrada. Llevaba un uniforme almidonado y una cofia que parecía 2 tallas más grande para su cabeza pequeña. ¿Viene por consulta?, preguntó la enfermera con voz monótona, como si hubiera repetido esa frase 1000 veces ese día. Sí, respondió Guadalupe. Tengo molestias. Problemas femeninos. Luego escribió la palabra con letra cuidadosa y añadió: el doctor la verá en unos minutos. Tome asiento en la sala de espera. La otra era Refugio Andrade, cuyo marido había caído del andamio de una construcción apenas 6 meses atrás. Ambas vestían de negro, como Guadalupe. Ambas tenían esa misma mirada perdida, ese vacío en los ojos que deja la pérdida reciente. No cruzaron palabras. En aquella época, en aquel lugar, las mujeres respetables no hablaban de sus problemas íntimos con extrañas, ni siquiera con conocidas. El silencio era pesado, roto únicamente por el tic-tac de un reloj de pared y los pasos ocasionales en el piso superior. Cuando llamaron a Guadalupe, la enfermera la condujo por un pasillo largo hasta una puerta de madera oscura con una placa de bronce que decía consultorio. El doctor Ernesto Mendizábal era un hombre de unos 45 años, alto y delgado, con el cabello peinado hacia atrás con brillantina y un bigote fino perfectamente recortado. Vestía una bata blanca impecable y llevaba un estetoscopio colgado al cuello como símbolo de su autoridad. Sus ojos eran grises, inusualmente claros para un mexicano, y cuando sonrió, Guadalupe notó que tenía todos los dientes, algo raro en hombres de su edad. «Señora Guadalupe, por favor tome asiento», dijo con voz suave, casi paternal. Su acento era refinado, con un dejo de español peninsular que delataba sus años en Europa. «Entiendo que tiene algunas molestias. Cuénteme».
Cuando terminó, regresó a su escritorio y escribió algo en una receta. Señora Guadalupe, su útero está inflamado, una condición que llamamos endometriosis reactiva. Es tratable, pero requiere un tratamiento innovador que he desarrollado basándome en investigaciones europeas recientes. Se inclinó hacia adelante, mirándola con esos ojos grises que parecían atravesarla. ¿Ha oído hablar de la terapia hormonal? El cuerpo femenino necesita hormonas específicas para funcionar correctamente. Cuando hay un desequilibrio, como en su caso, debemos restaurar ese balance. Le recetaré unas inyecciones que deberá recibir aquí, en el sanatorio, 2 veces por semana durante 3 meses. Durante las siguientes semanas, Guadalupe acudió religiosamente al sanatorio. Las inyecciones eran dolorosas, aplicadas directamente en el abdomen con agujas que parecían demasiado largas. Pero el doctor Mendizábal insistía en que era necesario para que el medicamento llegara directamente al útero. Después de cada sesión, Guadalupe se sentía mareada y somnolienta, y la enfermera la hacía descansar en una camilla durante media hora antes de permitirle irse. En esas salas de espera repetidas, Guadalupe comenzó a notar patrones. Las mismas mujeres aparecían una y otra vez. Todas viudas, todas jóvenes, entre 22 y 30 años, todas con esa mirada perdida que ahora reconocía como propia. A veces intercambiaban pequeñas sonrisas de reconocimiento, pero nunca palabras. Fue Carmela Soto quien rompió el silencio una tarde de abril. El sanatorio estaba menos concurrido ese día y solo ellas dos esperaban. Carmela se acercó y en voz baja, casi inaudible, dijo: «Tú también vienes por las inyecciones». Las dos mujeres se miraron un momento, y en esos segundos de contacto visual, un entendimiento silencioso pasó entre ellas. Algo no estaba bien. Algo en el sanatorio San Rafael no era lo que parecía. Esa noche, Guadalupe no pudo dormir. Vivía en una casa pequeña de adobe en el barrio de La Paz, heredada de sus padres, con un patio interior donde cultivaba hierbas y flores. La casa estaba oscura y silenciosa, demasiado grande para una sola persona. Se levantó de la cama y se miró en el espejo agrietado del tocador. A la luz de la vela, su reflejo le mostró lo que había estado negando. Su vientre estaba ligeramente redondeado. Sus pechos, efectivamente, estaban más llenos. Su rostro tenía ese resplandor que las mujeres embarazadas suelen tener. Pero era imposible. Roberto había muerto hacía casi 1 año. No había habido nadie más. Era una mujer decente, respetable. La sola idea de estar con otro hombre le revolvía el estómago. Y sin embargo, los síntomas estaban ahí, innegables. Al día siguiente, en lugar de ir al sanatorio para su cita programada, Guadalupe tomó el tranvía hasta el mercado de La Victoria, en el centro de Puebla. Allí, entre los puestos de frutas y verduras, encontró a doña Esperanza, una partera tradicional que había ayudado a traer al mundo a medio barrio. Doña Esperanza era una mujer pequeña y arrugada, de edad indeterminada, con ojos oscuros que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. «Necesito que me revise», dijo Guadalupe sin rodeos. Doña Esperanza la llevó a la trastienda de su puesto, un cuarto diminuto que olía a hierbas secas y copal. Allí, con manos expertas que habían palpado miles de vientres, examinó a Guadalupe. «Estás embarazada», dictaminó sin ambigüedades. «De unos 3 meses, diría yo». Sus ojos se entrecerraron y se sentó pesadamente en un banco de madera. El sanatorio San Rafael, el del doctor Mendizábal. «En los últimos 2 años he atendido al menos a 5 mujeres, todas pacientes de ese doctor, todas embarazadas sin explicación». «¿Está diciendo que el doctor
Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, los niños jugaban entre los puestos, las campanas de la catedral marcaban la hora. Todo parecía normal, cotidiano, pero Guadalupe sentía como si acabara de descubrir que el mundo no era lo que creía. Tenía que hablar con Carmela, y con Refugio, y con cualquier otra viuda que hubiera sido paciente del doctor Mendizábal. Pero, ¿cómo abordar un tema tan delicado? ¿Cómo preguntarle a una mujer si también estaba inexplicablemente embarazada sin ser acusada de loca o indecente? La respuesta llegó 3 días después, cuando Carmela tocó a su puerta al anochecer. Venía con el rebozo cubriendo la cabeza, como si no quisiera ser reconocida. Guadalupe la hizo pasar rápidamente. «Tenemos que hablar», dijo Carmela sin preámbulos. «Fui a ver a una partera. Estoy embarazada de 4 meses. Doña Esperanza me dijo que ha habido otras mujeres, otras viudas pacientes suyas que terminaron embarazadas. ¿Y si nos hace algo mientras estamos inconscientes?» «Necesitamos pruebas», dijo finalmente Guadalupe. «Necesitamos encontrar a las otras mujeres. Si todas tenemos la misma historia, si todas quedamos embarazadas durante su tratamiento, en el 1 año y medio que lleva el sanatorio abierto, debe haber tratado a docenas de mujeres». Hablaban con las vecinas en el mercado, en la iglesia, después de misa, en el pozo comunitario donde las mujeres se reunían a lavar ropa. Siempre con cuidado, siempre con discreción, dejando caer el nombre del Sanatorio San Rafael en conversaciones aparentemente casuales. Los resultados fueron escalofriantes. En solo un mes, identificaron a 8 viudas que habían sido pacientes del doctor Mendizábal. De esas 8, 6 admitieron estar embarazadas. Las otras 2 se habían mudado del barrio después de terminar el tratamiento y nadie sabía dónde encontrarlas. Pero las 6 que quedaban todas contaban la misma historia: dolores femeninos, tratamiento con inyecciones, somnolencia profunda después de cada sesión y finalmente embarazos inexplicables. Una de ellas, Rosa María Gutiérrez, había dado a luz hacía 3 meses. Su bebé era una niña de ojos grises, inusualmente claros, que lloraba todo el tiempo. Rosa María vivía recluida en su casa, avergonzada, mientras los vecinos murmuraban que había sido una viuda poco honorable que había quedado embarazada de algún amante secreto. Otra, Patricia Salazar, estaba en su 8º mes de embarazo cuando se unió al grupo. Estaba desesperada, casi al borde de un colapso nervioso. Su familia la había repudiado, su suegra la había llamado prostituta y el cura de la parroquia se había negado a darle la comunión. Todo porque no podía explicar cómo había quedado embarazada siendo viuda. Las mujeres comenzaron a reunirse en secreto en la casa de Guadalupe, siempre después del anochecer, siempre con cuidado de no ser vistas juntas. Puebla en 1957 era una ciudad donde los chismes podían destruir reputaciones irremediablemente. Un grupo de viudas reuniéndose regularmente sería motivo de especulación inmediata. «Tenemos que ir a la policía», insistió Patricia una noche. Su vientre enorme le dificultaba sentarse cómodamente y se movía inquieta en la silla. «¿Y decirles qué?», preguntó Refugio. «Un doctor respetable nos embarazó a todas sin que nos diéramos cuenta. Nos van a decir que estamos locas o mintiendo». «Si el doctor está haciendo algo deliberado, tiene que estar documentándolo de alguna manera. Los médicos siempre llevan registros detallados». Su palabra contra la de un doctor prestigioso con educación europea no tenía ningún peso. Fue Rosa María quien sugirió la solución, aunque fue más por desesperación que por planificación. «La enfermera», dijo. «La joven que trabaja con él. Ella tiene que saber algo. Está presente en todas las consultas». La enfermera era joven, probablemente de familia humilde, completamente dependiente de su salario.
Si el doctor Mendizábal era capaz de hacer lo que sospechaban con sus pacientes, ¿qué le impedía hacer lo mismo con su empleada? Decidieron investigar a la enfermera. Su nombre, descubrieron, era Lucía Ramírez. Vivía en una vecindad cerca del mercado, compartiendo un cuarto con 2 hermanas menores. Su madre había muerto de tuberculosis y su padre trabajaba como cargador en la estación de trenes. La familia dependía completamente del salario de Lucía. Fue Guadalupe quien finalmente la abordó. Una tarde, cuando la vio salir del sanatorio después del turno, la siguió a una distancia prudente hasta que llegaron a una calle menos transitada. «Lucía», la llamó, «¿puedo hablar contigo un momento?» Tomó aire profundamente. «Estoy embarazada. De 3 meses. Soy viuda. No he estado con ningún hombre desde que murió mi esposo. Lo único diferente en mi vida ha sido el tratamiento del doctor Mendizábal. No puedo perder este trabajo. Es el único que he podido conseguir». Después se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Después él hace el procedimiento. Dice que es un experimento, que está avanzando la ciencia médica. Dice que es el único material genético superior disponible, que está creando una generación mejorada. Tiene toda una teoría sobre eugenesia y mejoramiento de la raza. Si una mujer casada queda embarazada, se asume que es de su esposo, pero las viudas no deberían poder quedar embarazadas. Cuando lo hacen, todos asumen que tienen amantes, que son inmorales. Nadie investiga más allá, y las mujeres están tan avergonzadas que no hablan. Tiene cuadernos detallados de cada paciente, de cada procedimiento. Lo documenta todo, como si fuera un gran proyecto científico. Solo necesito saber cuándo está vacío el sanatorio, cuándo podría entrar alguien sin ser visto. Solo yo voy por la mañana a dar de comer a los pacientes internados, pero después me voy a mediodía. Esta abre la puerta trasera, la que da al callejón. La oficina del doctor está en el 3er piso, última puerta a la izquierda. Esa puerta siempre está cerrada con llave, pero la ventana a veces la deja abierta para que entre aire. Cuando las 6 mujeres estuvieron reunidas, compartió lo que había descubierto. El silencio que siguió a su revelación fue absoluto, roto solo por los sollozos de Patricia, que sostenía su vientre de 8 meses como si pudiera proteger al bebé dentro de ella de la verdad de su concepción. «Ese monstruo», susurró Rosa María, con más veneno en su voz del que Guadalupe había escuchado jamás en una mujer. «Ese maldito monstruo». Tenemos el testimonio de la enfermera y si conseguimos los registros. Cada una de ellas llevaba la marca del crimen del doctor Mendizábal en su propio cuerpo, creciendo día a día. Cada una de ellas había sido violada de una manera que las leyes de 1957 ni siquiera tenían palabras para describir. El domingo llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Guadalupe se vistió con ropa oscura y discreta, guardó la llave en el bolsillo de su falda y esperó hasta la 1 de la tarde antes de dirigirse al sanatorio. Las calles estaban relativamente vacías. La mayoría de la gente estaba en sus casas, descansando después de la misa dominical. El callejón detrás del sanatorio San Rafael era estrecho y oscuro, flanqueado por muros altos. La puerta trasera era de metal oxidado, pintada de verde hace muchos años. La llave giró suavemente en la cerradura y Guadalupe entró conteniendo la respiración. El interior del sanatorio estaba silencioso y sombrío. Los pasillos vacíos amplificaban cada sonido, sus pasos cautelosos, el crujido ocasional del edificio viejo, el goteo distante de un grifo. Guadalupe se movió como un fantasma por los corredores que conocía de memoria, subiendo las escaleras hacia el 3er piso. La oficina del doctor Mendizábal estaba efectivamente cerrada con llave, pero tal como había dicho Lucía,
Una de las ventanas estaba entreabierta. Era una ventana alta, diseñada más para ventilación que para mirar hacia afuera. Guadalupe arrastró una silla y logró impulsarse lo suficiente para pasar. Una vez dentro, se quedó quieta, escuchando. No se oía nada, excepto su propia respiración acelerada y el latido de su corazón. La oficina era grande, con ese mismo escritorio de caoba que recordaba de sus consultas. Pero ahora, sin la presencia del doctor, el lugar revelaba su verdadera naturaleza. Las estanterías no solo contenían libros médicos, sino también frascos con etiquetas en alemán, fotografías de mujeres en varios estados de embarazo, y lo que parecían ser especímenes biológicos preservados en formol. Los registros estaban en un armario archivador al lado del escritorio. No estaba cerrado con llave, como si el doctor nunca hubiera imaginado que alguien se atrevería a entrar a su sanctum sanctorum. Guadalupe abrió el primer cajón y encontró carpetas organizadas alfabéticamente, cada una con el nombre de una mujer. Empezó a hojearlas, y lo que leyó la hizo sentir físicamente enferma. Cada carpeta contenía información detallada: nombre completo de la paciente, edad, fecha de viudez, historial médico, y luego, en la letra impecable del doctor, descripciones minuciosas de cada procedimiento. Usaba términos médicos fríos para describir lo que había hecho: inseminación artificial realizada con éxito. Sujeto respondió bien a la sedación. Implantación confirmada en examen de seguimiento. Pero lo más perturbador estaba en un cuaderno separado, encuadernado en cuero negro, que encontró en el cajón inferior. Era una especie de diario científico donde el doctor Mendizábal detallaba sus teorías. Hablaba de mejorar la raza mexicana, introduciendo material genético superior europeo. Describía su propio linaje, supuestamente puro y sin defectos, como el ideal para crear una nueva generación. Había incluso cálculos de cuántas mujeres necesitaba tratar para tener un impacto significativo en la composición genética de la población de Puebla. Era eugenesia, la misma pseudociencia que había justificado las atrocidades nazis en Europa apenas una década antes. Y aquí estaba, siendo practicada en un sanatorio de barrio en Puebla, México, por un hombre que se presentaba como benefactor de la salud femenina. Guadalupe tomó el cuaderno negro y tantas carpetas como pudo llevar escondidas bajo su chal. Estaba a punto de salir por la ventana cuando escuchó voces abajo. Se congeló con el corazón en la garganta. «No, don Memo. Le digo que vi a alguien entrar por atrás». Era una voz masculina que no reconoció, probablemente un vecino entrometido. «Debe haber sido su imaginación», respondió la voz adormilada del velador. «No puede entrar nadie. Todas las puertas están cerradas». Robaron varias puertas. Guadalupe apretó los documentos robados contra su pecho, rogando silenciosamente que no decidieran revisar la oficina del doctor. «Aquí está cerrado con llave», dijo el vecino. «Le digo que no hay nadie. Vámonos». Finalmente, don Memo convenció al vecino de que era imposible que hubiera alguien en una habitación cerrada con llave desde afuera. Los pasos se alejaron. Guadalupe esperó una hora completa, congelada en su escondite, antes de atreverse a salir. Cuando finalmente lo hizo, sus piernas apenas la sostenían. Salió por la ventana con dificultad, dejó caer los documentos primero y luego se dejó caer ella, aterrizando torpemente sobre un montón de cajas en el callejón. Recogió los papeles dispersos, mirando frenéticamente alrededor para asegurarse de que nadie la había visto, y salió corriendo hacia su casa. No dejó de correr hasta que estuvo dentro con la puerta cerrada con llave, jadeando, con un dolor agudo en el costado y los documentos arrugados, pero seguros en sus manos. Esa noche
Las 7 mujeres se reunieron nuevamente. Guadalupe extendió los documentos sobre la mesa de su comedor, iluminados por 3 lámparas de petróleo. Una por una, encontraron sus propias carpetas, leyeron las descripciones clínicas de lo que les había sido hecho. Algunas lloraron, otras se quedaron en silencio, con miradas vacías. Rosa María tuvo que salir al patio a vomitar. «Esto es suficiente», dijo finalmente Carmela, su voz temblorosa pero determinada. «Esto es toda la prueba que necesitamos. Mañana iremos a la policía». Sería demasiado obvio, demasiado vulnerable. 2 de nosotras deberían ir, las demás se quedan aquí, actuando normal para no levantar sospechas. Llevarían los documentos escondidos en una canasta de mercado, disfrazadas como 2 mujeres del pueblo que iban a vender productos a la capital. Irían directamente a la Procuraduría General de Justicia, la oficina del fiscal general del país. Esa noche, Guadalupe apenas durmió. Pensaba en todo lo que podía salir mal. El doctor Mendizábal notaría la falta de los documentos el lunes, cuando regresara de Ciudad de México. Lucía sería inmediatamente sospechosa. ¿Y si el doctor tenía conexiones incluso en la capital? ¿Y si las autoridades se negaban a creerles, 2 viudas de provincia con una historia que sonaba sacada de una novela de ciencia ficción? Pero cuando amaneció el lunes, Guadalupe se levantó con una determinación que no había sentido desde antes de la muerte de Roberto. Se vistió con su mejor vestido negro, el que usaba para misa, y empacó los documentos cuidadosamente en una canasta cubierta con un mantel bordado. Carmela llegó poco después del alba, igualmente vestida de negro, igualmente decidida. El viaje en tren fue largo y silencioso. Puebla desapareció gradualmente, reemplazada por campos de maíz y pequeños pueblos. Guadalupe miraba por la ventana con una mano protegiendo su vientre donde crecía el hijo no deseado del doctor Mendizábal. Dentro de ella se mezclaban el horror por cómo había sido concebido y un instinto maternal confuso que no podía negar completamente. Ciudad de México era un mundo completamente diferente a Puebla. Las calles eran anchas y bulliciosas, llenas de automóviles y tranvías. Los edificios eran más altos, más modernos. Las mujeres vestían con faldas más cortas, más maquillaje. Guadalupe y Carmela se sintieron inmediatamente fuera de lugar, 2 mujeres de pueblo en la gran capital. Pero encontraron la Procuraduría General sin mucha dificultad. El edificio era imponente, de cantera gris, con la bandera mexicana ondeando en el techo. Un guardia uniformado las detuvo en la entrada. «¿A qué vienen, señoras?» «Tenemos pruebas». La licenciada Torres escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminaron, examinó los documentos que habían traído, hojeando las carpetas y el cuaderno negro del doctor, con expresiones que iban de la sorpresa al horror al asco. «Esto es extraordinario», dijo finalmente. «No solo como caso legal, sino... nunca he visto algo así documentado tan meticulosamente. Este hombre estaba tan convencido de que su trabajo era científicamente válido que registró cada crimen que cometió». Preguntó Guadalupe, sintiendo que el pánico subía por su garganta. «No, lo que estoy diciendo es que tendremos que ser creativos legalmente. Podemos acusarlo de violación por medio de engaño, de fraude médico, de experimentación no ética en humanos. Pero va a ser un juicio difícil, largo y muy público. Ustedes y las otras mujeres tendrán que testificar. Sus nombres aparecerán en los periódicos. La sociedad va a juzgarlas, probablemente con dureza. Tercero, voy a solicitar una orden de arresto contra el doctor Mendizábal antes de que se entere de que los documentos fueron robados y tenga oportunidad de huir o destruir evidencia adicional. Para el miércoles,
Deberíamos poder ir a Puebla con la Policía Federal a arrestar al doctor. El juez, que revisó las pruebas, quedó lo suficientemente horrorizado como para emitir inmediatamente una orden de arresto contra el doctor Ernesto Mendizábal por múltiples cargos de fraude médico, experimentación no autorizada en humanos y violación por engaño. El miércoles al amanecer, un contingente de Policía Federal llegó a Puebla. Guadalupe, Carmela y la licenciada Torres los acompañaban. Fueron directamente al Sanatorio San Rafael, donde encontraron al doctor Mendizábal en medio de su consulta matutina. La escena que siguió fue caótica. El doctor, al ver a la policía entrar en su consultorio, intentó primero negar todo. Luego, cuando la licenciada Torres presentó sus propios registros como evidencia, trató de justificarse, hablando de avances científicos y mejoramiento racial. Finalmente, cuando comprendió que no había escape, se derrumbó, gritando que era un visionario incomprendido, que la historia lo reivindicaría. Lucía, la enfermera, también fue arrestada como cómplice, aunque la licenciada Torres prometió considerar su cooperación a cambio de un castigo menor. El sanatorio fue cerrado inmediatamente y los pacientes internados fueron transferidos a otros hospitales. La noticia explotó como bomba en Puebla. Los periódicos locales la publicaron en primera plana el jueves. Doctor prestigioso arrestado por embarazar pacientes sin consentimiento. Pero fue cuando la historia llegó a los periódicos nacionales que realmente se volvió un escándalo de proporciones épicas. Eugenesia en México. Doctor intenta mejorar la raza embarazando a viudas. El Mengele mexicano, médico de Puebla, realizaba experimentos nazis en mujeres. Guadalupe y las otras mujeres se convirtieron en figuras públicas a la fuerza. Sus nombres fueron publicados. Sus fotografías aparecieron en las portadas de revistas. Algunos las llamaban heroínas por denunciar al doctor. Otros las llamaban mujeres perdidas, que inventaban historias para explicar embarazos vergonzosos. La Iglesia Católica emitió un comunicado condenando tanto al doctor como la promiscuidad que supuestamente había llevado a las mujeres a su consultorio en primer lugar. El juicio comenzó en septiembre de 1957 y duró 3 meses. Fue uno de los casos más seguidos en la historia legal mexicana hasta ese momento. Cada día, las salas del tribunal en Puebla se llenaban de espectadores. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las víctimas testificaban una por una, relatando en voz temblorosa lo que les había sido hecho. El doctor Mendizábal, defendido por un equipo de abogados caros, argumentaba que sus acciones habían sido médicamente éticas, que las mujeres habían firmado formularios de consentimiento, formularios que, por supuesto, nunca mencionaban inseminación artificial, que él había actuado con las mejores intenciones para mejorar la salud genética de la nación. Pero los registros del doctor eran demasiado detallados, demasiado incriminatorios. El cuaderno negro, en particular, con sus teorías eugenésicas escritas en su propia mano, destruyó cualquier pretensión de que había actuado solo como médico. El día final del juicio, a principios de diciembre, la sala estaba tan llena que la gente se quedó parada en los pasillos. Guadalupe estaba sentada en la primera fila, con su vientre ahora notoriamente redondeado bajo el vestido negro. A su lado estaban Carmela, Refugio, Patricia, que había dado a luz un niño 2 semanas antes, Rosa María con su bebé de 6 meses, y una docena más de mujeres que habían encontrado el valor para unirse a la demanda. El juez, un hombre anciano de expresión severa, leyó el veredicto con voz firme: culpable de todos los cargos, condenado a 30 años de prisión, prohibido de ejercer la medicina de por vida, obligado a pagar compensaciones a cada una de sus víctimas.
Cuando cayó el mazo, algunos en la sala aplaudieron, otros protestaron. El doctor Mendizábal se derrumbó en su asiento, sus abogados tratando de consolarlo. Guadalupe no sintió triunfo ni alivio, solo cansancio, un cansancio profundo que iba hasta los huesos. En los meses siguientes, la vida lentamente volvió a algo parecido a la normalidad, aunque nada sería nunca completamente normal otra vez. Guadalupe dio a luz en febrero de 1958 a una niña de ojos grises. La llamó Elena, por su madre. Mirarla era complicado. A veces veía en esos ojos al hombre que la había violado. Otras veces solo veía una bebé inocente que no había pedido ser concebida de esa manera. Las otras mujeres también tuvieron sus bebés. Todos niños saludables, todos con rasgos que recordaban al doctor Mendizábal de maneras inquietantes. Formaron una comunidad no oficial, estas mujeres, un grupo de apoyo antes de que tal término existiera. Se reunían semanalmente, compartiendo los desafíos de criar hijos nacidos de un crimen que la sociedad no entendía completamente. El caso tuvo repercusiones legales duraderas. El Congreso mexicano aprobó nuevas leyes regulando la inseminación artificial y requiriendo consentimiento informado explícito para cualquier procedimiento médico reproductivo. Se establecieron protocolos más estrictos para la supervisión de médicos. El caso fue estudiado en escuelas de Derecho y Medicina como ejemplo de ética médica violada, pero para Guadalupe y las otras mujeres, las leyes y los cambios de política eran abstractos. Lo que importaba era la realidad diaria de vivir con las consecuencias. Algunas finalmente se volvieron a casar. Otras permanecieron solas, criando a sus hijos con la ayuda de familiares. Todas cargaron el peso del trauma de diferentes maneras. Lucía, la enfermera, cumplió 2 años en prisión por complicidad y luego desapareció de Puebla. Nadie supo qué fue de ella. El doctor Mendizábal murió en prisión en 1963, de un infarto, sin haber mostrado jamás remordimiento genuino por sus acciones. El sanatorio San Rafael fue demolido en 1960. En su lugar, construyeron un mercado de flores. Guadalupe vivió hasta los 83 años, muriendo en 2014. Su hija, Elena, se convirtió en abogada, especializándose en derechos de las mujeres. Tuvo 3 hijos propios, y ninguno de ellos conoció la verdad completa de su origen hasta después de la muerte de Guadalupe, cuando encontraron entre sus papeles un recorte de periódico amarillento del juicio de 1957. En los últimos años de su vida, Guadalupe dio varias entrevistas a historiadores y periodistas interesados en documentar el caso. En una de las últimas, grabada en video apenas un mes antes de su muerte, le preguntaron si había perdonado al doctor Mendizábal. No, respondió sin dudarlo, no lo perdoné y no creo que tuviera la obligación de perdonarlo. Lo que hizo fue imperdonable, pero aprendí a vivir con lo que pasó. Aprendí a amar a mi hija a pesar de todo. Aprendí que incluso las experiencias más horribles pueden tener algo de luz si uno la busca con suficiente determinación. Cuenten su historia, aunque sea difícil, aunque nadie quiera escuchar al principio. El silencio protege a los abusadores. La verdad, por dolorosa que sea, es lo único que puede traer justicia. Y busquen a otras mujeres. No están solas, nunca lo están, aunque a veces se sienta así. Hay fuerza en la comunidad, en compartir las cargas. Conocí mi propia fuerza. Antes de todo esto, me veía como una viuda joven, dependiente, sin propósito. Después, me di cuenta de que era capaz de cosas que nunca imaginé. Robar documentos de un sanatorio, viajar sola a la capital, enfrentar a mi abusador en un tribunal. Si pude hacer eso, pude hacer cualquier cosa.
Ojalá no hubiera tenido que pasar por ese infierno para descubrirlo, pero así fue. Y no desperdicié ese conocimiento. Viví el resto de mi vida sabiendo que era fuerte, que era capaz, que merecía respeto. Investigaciones posteriores descubrieron casos similares en otros países, otros tiempos. En los años 1940 y 50, cuando la inseminación artificial era nueva y no regulada, varios médicos en Estados Unidos y Europa fueron acusados de usar su propio esperma para inseminar pacientes sin consentimiento. La diferencia es que la mayoría de esos casos nunca llegaron a juicio. Las víctimas nunca hablaron, los crímenes permanecieron escondidos durante décadas. Lo que hizo excepcional el caso de Puebla fue la valentía de Guadalupe y las otras mujeres para hablar en una época donde las voces femeninas rara vez eran escuchadas, donde cuestionar a un médico era casi blasfemia, donde admitir públicamente lo que les había pasado las exponía a ostracismo social. Hoy, el caso se estudia en cursos de ética médica en universidades de todo el mundo. Se ha escrito sobre él en numerosos libros académicos. Se ha mencionado en debates sobre consentimiento informado, autonomía corporal y los límites éticos de la experimentación médica. Pero más allá de su importancia histórica o académica, lo que permanece es la historia humana en su centro. 7 mujeres, luego 9, luego 12, eventualmente 14, conforme más, encontraron el valor para unirse, que se negaron a permanecer en silencio, que insistieron en que su dolor importaba, que su trauma era real, que merecían justicia. En 2017, 60 años después del arresto del doctor Mendizábal, el gobierno de Puebla erigió una pequeña placa conmemorativa en el lugar donde estuvo el Sanatorio San Rafael. La inscripción es simple: en memoria de las mujeres que encontraron su voz cuando nadie quería escuchar. Su valentía cambió la historia. Otros la descubrieron y tuvieron que procesar esa información de diferentes maneras. Todos, de una forma u otra, cargaron el legado de un crimen que precedió su existencia. Elena, la hija de Guadalupe, quien ahora tiene 67 años, trabaja en una organización no gubernamental que proporciona apoyo legal a víctimas de violencia sexual. En su oficina en Ciudad de México tiene enmarcada una fotografía de su madre tomada durante el juicio de 1957. En la foto, Guadalupe está embarazada, vestida de negro, pero su mirada es firme y determinada. Mi madre me enseñó que ser víctima de un crimen no te define, dice Elena. Lo que te define es cómo respondes, cómo sigues adelante. ¿Cómo usas tu experiencia para ayudar a otros? Ella pudo haber pasado el resto de su vida avergonzada, escondida, rota. En cambio, eligió hablar, eligió luchar, eligió crear algo positivo de algo horrible. Pero a veces, usualmente en las tardes tranquilas, cuando el mercado está casi vacío, alguna de las vendedoras más ancianas cuenta la historia a las más jóvenes. La historia de las viudas valientes, del doctor malvado, del juicio que conmocionó a México. Las jóvenes escuchan con ojos grandes, incrédulas de que algo así pudiera haber pasado. ¿De verdad pasó eso aquí?, preguntan. Sí, responden las ancianas, justo aquí. Por eso es importante recordar, por eso contamos las historias, para que no se repitan. Me enojé con el doctor, por supuesto, pero también con mi madre por haberme traído a este mundo de esa manera. Era joven, inmaduro, no entendía. Pasaron años antes de que comprendiera que ella no tuvo elección en mi concepción, pero sí la tuvo en mi crianza. Eligió amarme, elegí cuidarme, elegí ser mi madre en todos los sentidos que importan. Algunas mujeres, como Guadalupe y Carmela,
lograron separar su amor por sus hijos del trauma de cómo fueron concebidos. Otras lucharon toda su vida con sentimientos encontrados de resentimiento y culpa maternal. Su hermana mayor terminó criando a Rodrigo durante los primeros años, mientras Patricia se recuperaba lentamente. Eventualmente logró formar un vínculo con su hijo, pero siempre admitió que era complicado, teñido de dolor, de maneras que nunca pudo explicar completamente. Se casaron en 1961 y Sofía creció con hermanos y una familia que la amó incondicionalmente. Refugio rara vez hablaba del doctor Mendizábal, prefiriendo enfocar su energía en construir una vida nueva en lugar de habitar en el pasado. Los niños, conforme crecían, se daban cuenta de que compartían un origen común, todos nacidos en 1957 o 1958, todos con rasgos físicos similares, todos hijos de madres que habían sido pacientes del mismo doctor. Algunos se volvieron cercanos, formando lazos casi fraternales. Otros preferían mantener distancia, incomodados por el recordatorio constante de sus orígenes inusuales. El artículo resultante, publicado en una revista nacional de gran circulación, exploró cómo habían reconstruido sus vidas después del escándalo. Incluía fotografías de algunas de las mujeres con sus hijos ahora adolescentes. El contraste era marcado. Las madres, todas rondando los 40, con líneas de expresión que contaban historias de lucha y resistencia. Los hijos, vibrantes y jóvenes, inconscientes en muchos casos de la atención que el artículo traería. El patrón era consistente. Doctores hombres en posiciones de poder, pacientes mujeres vulnerables, sociedades dispuestas a creer en la autoridad médica sobre las experiencias vividas de las mujeres. Guadalupe fue invitada a hablar en universidades, compartiendo su historia con nuevas generaciones de estudiantes. La violencia médica no terminó con el doctor Mendizábal, solo se volvió más sutil. Asistieron 16 personas de diferentes edades y orígenes, todos compartiendo al doctor Mendizábal como abuelo biológico. La reunión fue emotiva y compleja. Algunos expresaron enojo hacia el hombre cuya sangre llevaban. Otros simplemente buscaban información médica familiar. Todos reconocieron la extraña situación de ser familia por crimen en lugar de por elección. En su discurso de apertura dijo: «Estamos aquí no para honrar la memoria de Ernesto Mendizábal, sino para honrar a nuestras madres. Ellas nos dieron vida, nos criaron, nos amaron a pesar de todo. Somos producto de un crimen, sí, pero también somos producto de la fortaleza, el coraje y el amor incondicional de mujeres extraordinarias. Esa es la herencia que realmente importa». La película, titulada Las Viudas de Puebla, Justicia y Memoria, se estrenó en 2017 en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Recibió críticas positivas y ganó varios premios, ayudando a traer la historia a una audiencia completamente nueva. Presentaba el caso no como un evento aislado del pasado, sino como parte de un patrón continuo de violencia sistemática contra mujeres en contextos médicos. La yuxtaposición de normalidad presente con horror pasado era inquietante y efectiva. Como si temieran que cuando ellas mueran, la verdad de lo que pasó será olvidada o distorsionada. Siguen sintiendo la responsabilidad de ser testigos, de recordar. Un periodista local cubrió el evento, reflexionando sobre el fin de una era. Ya no quedaban testigos directos del crimen que había conmocionado a Puebla 65 años atrás.
El documental de 2017 se puede ver en varias plataformas de streaming. Libros académicos y populares sobre el caso continúan publicándose. En los departamentos de estudios de género se examina como ejemplo de violencia estructural contra mujeres. Las vendedoras, siempre dispuestas a compartir, cuentan la historia a su manera, añadiendo detalles, enfatizando diferentes aspectos, pero manteniendo el núcleo esencial. Hubo mujeres valientes que se negaron a permanecer en silencio. Se ha convertido en parte de la historia familiar, una narrativa de trauma, pero también de resistencia, de vergüenza transformada en orgullo, de victimización convertida en agencia. En su oficina, además de la fotografía de su madre, tiene una cita enmarcada que Guadalupe dijo en una de sus últimas entrevistas. El silencio es cómplice, la voz es resistencia y la memoria es justicia. Les cuenta sobre el Sanatorio San Rafael, sobre las viudas que se unieron para buscar justicia, sobre cómo el hablar transformó no solo sus vidas, sino las leyes de todo un país. La ONU lo ha mencionado en reportes sobre violencia contra mujeres en contextos médicos. La Organización Mundial de la Salud lo incluye en materiales de capacitación sobre ética médica. Pero en el centro siempre están las mujeres individuales, Guadalupe, Carmela, Patricia, Refugio, Rosa María y todas las demás, que encontraron fuerza en su vulnerabilidad, poder en su trauma y justicia en su voz colectiva. No como personajes en una historia de horror, sino como heroínas en una narrativa de resistencia y redención. Y en cada mujer que encuentra el valor para hablar sobre abuso médico, en cada ley que protege el consentimiento informado, en cada médico que trata a sus pacientes con dignidad y respeto, el legado de las viudas de Puebla continúa viviendo. Pero hay algo en la narrativa que trasciende la tragedia individual, una afirmación de que incluso frente a las formas más íntimas y violentas de traición, la dignidad humana puede ser reclamada, la justicia puede ser buscada y el futuro puede ser diferente del pasado. No solo el trauma, sino la sanación. No solo el silencio roto, sino las voces amplificadas que continúan resonando décadas después, recordándonos que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la acción a pesar de él. Las reformas legislativas, inspiradas por el juicio, establecieron estándares que todavía forman la base de las regulaciones de consentimiento informado en el país. Los programas de estudios de género la analizan como ejemplo de violencia patriarcal institucionalizada. La placa conmemorativa se ha convertido en una especie de memorial, improvisado, donde ocasionalmente aparecen flores frescas dejadas por visitantes anónimos. Pero todos, de una forma u otra, cargan el peso de saber que su existencia está vinculada a uno de los casos más notorios de abuso médico en la historia latinoamericana. Ha capacitado a una nueva generación de abogadas y activistas que llevan adelante el legado de su madre. Además del documental de 2017, ha habido obras de teatro, una novela basada libremente en los hechos, podcasts de crímenes reales y en 2023 una serie limitada de televisión producida por una plataforma de streaming que generó controversia por su representación dramatizada de eventos reales. Otros sienten que la comercialización y dramatización trivializan el sufrimiento real de sus madres y abuelas. El barrio de La Paz, antes en las afueras, ahora es parte integral del centro urbano. Las calles empedradas han sido pavimentadas. Los tranvías han sido reemplazados por autobuses modernos.
pero la memoria del Sanatorio San Rafael persiste, tejida en el tejido social de la comunidad. Que las víctimas pueden convertirse en agentes de cambio, que incluso en las circunstancias más oscuras, la dignidad humana puede ser reclamada y el futuro puede ser transformado. Sé que debe estar cansada de contar la historia, pero creo que es importante que las nuevas generaciones la escuchen, especialmente ahora. Cuando las mujeres empezaron a hablar, una de ellas mencionó el caso de Puebla de 1957 como inspiración para denunciar. Mi madre siempre decía que cada vez que contamos la historia, salvamos a alguien de tener que vivirla. Elena la limpia suavemente con su pañuelo, quitando el polvo acumulado. Lee las palabras que conoce de memoria. En memoria de las mujeres que encontraron su voz cuando nadie quería escuchar. Su valentía cambió la historia. Mujeres que hablaron la verdad aunque era difícil y peligroso. La voz es resistencia y la acción es amor. Por cada persona que necesita saber que la justicia es posible, que la resistencia importa, que las voces unidas pueden cambiar el mundo. No en el silencio, sino en las voces que se niegan a callar, no en el olvido, sino en la memoria perpetua que guía, advierte y fortalece a cada nueva generación.